durante 7 largos años, dejé que mi hijo y su esposa vivieran en mi casa del lago de $1.5 millones. Pensé que les estaba dando cobijo, un futuro. Pero después de que nació el bebé, mi nuera me empujó a un lado y me gritó: «Sal de aquí, estás sucia». Se me heló la sangre. En ese momento, vi la verdad de su codicia, pero al poner la escritura sobre la mesa, su sonrisa se desvaneció y su mundo empezó a derrumbarse. He vivido en esta casa durante casi 4 décadas, y cada centímetro de ella aún conserva el eco de la risa de mi difunto esposo. Me llamo Selma Hurst. Tengo 68 años, soy viuda y la única propietaria de una casa de estilo artesano, ubicada a orillas del lago Oswego. En teoría, la casa vale $1.5 millones. Para mí, vale mucho más porque contiene todo lo que siempre ha importado. Desde el porche, adornado con rosas que florecen con más brillo cada verano, puedo ver cómo el agua ondula como cristal plateado. Los vecinos dicen que el lago nos da suerte de que la gente de Portland conduzca hasta aquí solo para echar un vistazo. Pero para mí, no es suerte. Es mi hogar. Es el último pedazo de mi vida con el hombre que amé. Dentro, la casa aún respira recuerdos. Los suelos de roble crujen de la misma forma familiar. La sala huele ligeramente a cedro y canela, aunque hace años que no enciendo esa vela. Y luego está la cocina. El lugar que una vez me definió. Azulejos brillantes, encimeras de acero inoxidable y un horno doble. Mi esposo insistió en comprar cuando dijo que mi talento merecía un escenario, no una cocina. En esa cocina, probé cientos de recetas. Quemé tanto la primera tanda de eclairs que tuvimos que tirar las sartenes, y perfeccioné una tarta de limón de la que todavía se habla en susurros en el centro comunitario. Después de jubilarme de mi pastelería, me prometí a mí misma que nunca dejaría mis manos de brazos cruzados. Así que comencé a impartir talleres en el centro comunitario de Lake Oswego. Niños, adolescentes, jubilados. Todos vinieron a mis clases. Me llamaban generoso. Aunque la verdad era simple, compartía mis recetas porque me mantenían con vida. Compartir azúcar y harina, enseñar a mezclar mantequilla en la masa, me hacía sentir útil y querida. Mis vecinos solían decir que me portaba con gracia. Sonreía. Pero sabía que la gracia era solo otra palabra para la resistencia. No se sobrevive 6 décadas en esta tierra sin aprender a tragarse el dolor. Sin ocultar el temblor en las manos al cerrar la puerta por la noche. La gente del pueblo admiraba mis rosas, mi porche, la forma en que abría mi casa para las fiestas. No veían las silenciosas batallas que libraba contra la soledad. Contra el miedo creciente de que un día, incluso esta casa, se me escapara. Carl es mi único hijo. Ya tiene 36 años, pero para mí siempre será el chico que una vez me seguía por la cocina, con harina en la nariz, rogando por lamer la cuchara. Tras la muerte de su padre, me aferré a Carl como mi ancla, creyendo que se convertiría en un hombre que entendía la lealtad. Que valoraba su hogar, como lo habíamos criado. Hace 7 años, cuando Carl perdió su trabajo, vino a verme con su esposa, Chloe. Estaban recién casados y la economía no era buena. Dijeron que sería temporal, unos meses, quizá un año como máximo. Abrí mis puertas sin dudarlo. Era mi hijo. Y ella era su compañera elegida. ¿Qué madre rechaza a su hijo cuando no tiene a dónde ir? Al principio, la vida parecía casi dulce de nuevo. Carl tomó el martillo y arregló la cerca rota del lado este de la propiedad. Lo observaba desde el porche mientras trabajaba al sol, y por un momento, sentí como si el espíritu de su padre viviera en sus manos. Chloe, por su parte, cuidaba las rosas. Podaba los tallos, ataba las enredaderas e incluso plantaba nuevos arbustos en el borde del porche. Tenía buen ojo para la belleza. Eso sí que lo reconozco. Le encantaba posar entre las flores, levantar el teléfono y tomar fotos, publicándolas con subtítulos como El paraíso junto al lago. Los vecinos me paraban en el centro comunitario y me decían lo afortunada que era, lo encantadora que parecía mi nuera. Sonreía cortésmente, asintiendo como si estuviera de acuerdo, pero aún así me di cuenta de que esas fotos nunca me incluían. En el mundo cuidadosamente seleccionado de Chloe, la casa era suya, el porche era suyo, las rosas eran suyas. Yo no era más que la sombra en el fondo, el guardián del escenario, sobre el que ella se alzaba. Aún así, acallé esas dudas. Me dije a mí mismo que la familia valía más que el orgullo.
Después de todo, Carl necesitaba estabilidad, y Chloe parecía darle confianza. Había perdido mucho al quedarse sin trabajo, y ella le daba la imagen de un compañero, de un futuro. Entonces llegó el día en que Chloe anunció que era consultora de estilo de vida. Nunca entendí del todo qué significaba eso, aunque hablaba de marca, mercados y seguidores como si esas palabras pudieran pagar las cuentas. Sus ingresos eran frágiles como él. Cristal, pero se comportaba como si ya fuera una estrella. Carl la miraba con admiración, y yo también quería creer en ella. La esperanza puede ser cegadora cuando la anhelas. El año se alargó más de lo debido. Un año se convirtió en 2. Luego 3. No se fueron. Se extendieron por todos los rincones de la casa, hasta que su presencia fue tan constante como las paredes mismas. A veces, tarde por la noche, entraba a la cocina y encontraba a Chloe preparando las luces de su cámara, ensayando diálogos sobre nuestra hermosa casa del lago. Lo decía con tanta seguridad que, por un instante, casi la creí. Y entonces nació Oliver. Mi nieto. En cuanto lo sostuve, todo mi resentimiento se disipó. Su pequeña mano se enroscó alrededor de mi dedo. Y en ese contacto, sentí algo que no había sentido desde la muerte de mi esposo y un renovado propósito. Pensé que tal vez este niño nos sanaría, que cerraría las heridas invisibles entre Chloe y yo. Por un rato, pareció posible. La casa se llenó de llantos de bebés y mantas suaves, tendidas sobre el sofá. Volví a hornear, no para las clases, sino para Oliver, galletitas, panecillos con forma de patitos. Él era mi esperanza, mi alegría, mi razón para seguir adelante. Pero la alegría puede ser frágil. Puede usarse en tu contra, distorsionarse, convertirse en un arma. Y pronto aprendería lo afilada que podía llegar a ser esa arma. En manos de Chloe. Empezó con las cortinas. Una mañana entré en la sala y vi que las viejas cortinas de encaje que había elegido con mi esposo 30 años antes habían desaparecido. En su lugar colgaban telas importadas que, según Chloe, había pedido de Italia. Sonrió cuando le pregunté por ellas, prestando importancia a mi sorpresa con una breve explicación. Hacen que la habitación sea más luminosa. Piénsalo como una inversión en el valor de la propiedad. Una inversión. Esa era la palabra que usaba cada vez que remodelaba otra pieza de la casa y la remodelaba a su imagen. Cuando movió el horno doble de donde lo había instalado mi esposo, me dijo que estaba optimizando la circulación en la cocina. Cuando repintó el comedor de un gris tan frío que me dolió la piel. Ella lo llamó un revestimiento con la demanda del mercado. Para ella, nada era sagrado. Ni siquiera el horno, donde perfeccioné mis tartas. No las paredes donde antes colgaban fotos familiares. Todo tenía que estar a la altura de su visión de una casa que correspondiera a su valor de $1,500,000. Carl la defendió como si su voz estuviera ensayada. Mamá Chloe solo quiere que la casa esté a la altura de su valor. Esa frase todavía resuena en mis oídos, cortante y desdeñosa. Para él, era una decoración inofensiva. Para mí, fue un robo. No solo estaba pintando paredes. Estaba despojando de la calidez, de la historia, de la prueba de que esta casa era mía. Pero la peor traición llegó cuando ella se dirigió a mi cocina. La cocina siempre había sido mi santuario. El lugar donde podía calmar mis manos y silenciar el ruido del dolor, con el ritmo de mezclar y amasar. Chloe lo vio de otra manera. Para ella, era un escenario. Empezó a grabar vídeos allí, colocando trípodes y luces tenues que tapaban los mostradores con su utilería. Este espacio es perfecto para mi marca, anunció una tarde, echándome de mi propia cocina. Como si fuera una invitada intrusa en un set. Me prohibió usar la cocina durante sus sesiones, que se alargaban durante horas. Si quería hornear, tenía que bajar al sótano. La vieja cocina de ahí abajo había servido para almacenar y enlatar, y nunca sirvió para nada más. La estufa estaba oxidada, la encimera, desnivelada. El aire, húmedo y viciado. Sin embargo, allí me encontré, encorvado sobre una superficie torcida, amasando masa. Mientras tanto, arriba, la mujer que se casó con mi hijo convirtió mi vida en su telón de fondo. Luego llegó el video que lo cambió todo. Una noche, después de una clase, estaba sentada en el centro comunitario tomando té, cuando una vecina sacó su teléfono. ¿Viste el nuevo video de Chloe?
Mi renovación de la casa del lago de 1.5 millones de pesos. El solo título me oprimió el pecho. Forcé una sonrisa, fingiendo orgullo. Pero cuando finalmente lo vi mi casa exhibida como un trofeo. Chloe recorrió mi cocina, señalando los electrodomésticos que había elegido y los armarios que había construido mi marido, hablando como si fueran suyos. No me mencionó ni una sola vez. Ni mi nombre, ni mis años, ni mis sacrificios. Solo nuestra hermosa casa del lago. Los comentarios llovieron de elogios, envidia y admiración. Y con cada palabra, un pedazo de mi dignidad se quebró. No era solo un video. Era una declaración susurrada a oídos de desconocidos, ya no importaba. Cuanto más construía Chloe su imagen, más invisible me volvía. Cuando llegaban visitas, era Chloe quien abría la puerta. Los recibía con una sonrisa forzada. Bienvenidos a casa de mi esposo y mía, decía, recorriendo la sala con la mano como un agente inmobiliario cerrando un trato. Me quedé de pie. Al fondo, con una bandeja de té en la mano, y mi presencia se redujo al silencio. Los invitados me saludaron con un gesto cortés, pero sus ojos la siguieron. La mujer que había reclamado mi espacio con sus palabras. Y luego cerró con llave la habitación de los recuerdos. Había sido mi refugio, un pequeño espacio lleno de estanterías con álbumes de fotos, libros de recetas y los viejos utensilios de repostería de mi marido. Esa habitación era a donde iba cuando el dolor era demasiado intenso, cuando necesitaba sentirme cerca de él. Un día, encontré la puerta cerrada. Chloe me lanzó la llave, como si fuera un recado. Tenía que ordenar. Todas esas cosas viejas arruinan la imagen de estilo de vida de la casa. No encajan con la estética que estoy construyendo. Recuerdo estar de pie en el pasillo mirando la puerta cerrada con la llave fría en la palma de la mano. La traición me oprimía el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. No era solo una habitación, era mi recuerdo, mi historia, el legado de mi esposo, y ella se había atrevido a empaquetarlo para reducirlo al desorden. Fue entonces cuando lo comprendí. Chloe no solo vivía aquí, sino que me borraba. Una cortina, un horno, una puerta cerrada a la vez, y Carl. Mi Carl, el chico con harina en la nariz, el hombre que una vez prometió protegerme. Él estaba de pie junto a ella, asintiendo, defendiéndose a ciegas. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa, vagando por pasillos que ya no me pertenecían. Mi cocina, mis recuerdos, mi propia identidad. Pieza a pieza, me los llevaban, y aunque intentaba callar, aferrarme a la esperanza, sentía como la verdad me invadía como una tormenta a punto de estallar. Hay una crueldad más afilada que cualquier cuchillo, y a menudo se esconde tras una sonrisa. Aprendí esa lección en mi propio porche, una tarde soleada, con las rosas floreciendo a mi espalda, cuando Chloe se rió y les dijo a los vecinos que una anciana no podía administrar una propiedad de $1,500,000. Las palabras fueron casuales, lanzadas al aire, como si no significaran nada. Pero cayeron con fuerza, cortándome en dos, donde nadie podía verme. Los vecinos rieron educadamente, sin saber si reír o apartar la mirada. Observé el rostro de Carl, esperando que me defendiera. Que dijera algo. Lo que fuera. Él solo sonrió torpemente, cambiando de pie, y no dijo nada. Su silencio dolió más que sus palabras. Después de ese día, Chloe pareció volverse más audaz. Descubrió que mi amor por Oliver era el arma perfecta. Una y otra vez me acorralaba en la cocina o en el pasillo. Con su voz grave y venenosa, si no haces lo que te digo, no volverás a ver a Oliver. Cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Ese niño era mi alegría, mi salvación. Imaginar la vida sin él era insoportable, así que me mordí la lengua. Me tragué mi orgullo. Me dije que podría soportarlo todo si eso significaba conservar un lugar en su mundo. Pero Chloe conocía mi debilidad y la usó sin piedad. Una tarde horneé galletas con forma de animalitos, osos y patos, como le gustaban a Oliver. Me quedé despierta hasta tarde, mezclando la masa, sonriendo para mis adentros mientras trabajaba, imaginando sus manitas alcanzándolas. Cuando llevé la bandeja a la sala, Chloe me la arrebató antes de que pudiera decir una palabra. Con un rápido movimiento de muñeca, tiró todo el lote a la basura. El sonido de las galletas al caer en el contenedor metálico aún resuena en mis oídos. Me miró con frialdad y dijo,
No necesita tu comida tradicional. Necesita ingredientes orgánicos y limpios. No lo que sea que estés vendiendo. Me quedé paralizada, con el olor a mantequilla fresca y azúcar flotando en el aire como un cruel recordatorio. Mi nieto ni siquiera vio las galletas. Nunca supo que existían. La casa se hacía cada vez más pequeña con cada humillación. Una mañana fui a la cocina con una cesta de limones, lista para hacer tartas para el centro comunitario. Metí la llave en la cerradura, pero la puerta no abría. Chloe había cambiado las cerraduras. La llave que había llevado durante décadas, de repente, quedó inservible en mi propia casa. Cuando la confronté, solo sonrió con sorna. No podemos dejar que Oliver se exponga a los gérmenes que traigas. De ahora en adelante, usa la cocina del sótano. Es mejor para todos. Me sentí como un inquilino encerrado en un sótano, mientras desconocidos gobernaban las habitaciones de arriba. El golpe final llegó en una tarde lluviosa. Carl estaba sentado en la sala, revisando su teléfono. Oliver dormía en su cuna arriba. Había pasado la mañana preparando con esmero una tarta de limón, la receta favorita de mi marido. La que una vez me hizo ganar un premio local de repostería. Pensé que si Carl la probaba, tal vez recordaría quién era yo, lo que significaba para esta casa. Llevaba la tarta en una bandeja de cerámica que había pertenecido a mi madre. Una pieza heredada de generación en generación. Como una reliquia de amor. Al entrar en la habitación, apareció Chloe. Entrecerró los ojos y apretó los labios. ¿Qué haces, siseó? Le preparé algo a Carl, dije en voz baja, extendiendo la bandeja. En un instante se abalanzó, me arrancó la tarta de las manos y gritó, «Toma y lárgate, estás sucia». Luego me empujó. El mundo se tambaleó y mi espalda se estrelló contra el brazo de una silla. La bandeja se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. La vi romperse en pedazos de cerámica y limón. Llenando la alfombra, como rayos de sol fragmentados. La habitación quedó en silencio por un momento, salvo por el sonido de mi propia respiración. Me dolía el pecho y me temblaban las rodillas. Miré a Carl esperando que la indignación por la protección del hijo que había criado se interpusiera entre la mujer que acababa de empujar a su madre y yo. No lo hizo. Me miró con ojos cansados y dijo, «Mamá, no empeores las cosas. Chloe solo está estresada». Estresada. Esa fue la palabra que usó mientras yo estaba de pie, rodeada de fragmentos de la historia de mi familia. Mientras me agarraba al borde de la silla para estabilizarme, la verdad se apoderó de mí. Yo no era madre en esta casa. Ni siquiera era un invitado. Era un obstáculo, un fantasma que toleraban, hasta que pudieran llevármelo. El dolor en las costillas no era nada comparado con el dolor en el corazón. Ese día, con los pedazos de la bandeja de mi madre esparcidos por el suelo, me di cuenta de que me estaban borrando. Borrada de mi cocina, de mis recuerdos e incluso de la lealtad de mi hijo, y por primera vez en mi vida, sentí que ya no pertenecía a mi propia casa. Empezó con el buzón. Salí una mañana a recoger el correo, esperando encontrarme con los folletos y facturas de siempre. Lo que encontré, en cambio, me revolvió el estómago. La factura de la luz, la del agua, incluso el extracto de internet, todos llevaban el nombre de Chloe. No era mío. Mi nombre había desaparecido de la dirección donde viví durante más de 3 décadas. Al principio pensé que era un error administrativo, pero entre los sobres había una confirmación, una solicitud de reenvío de correo, presentada 9 meses antes, que redirigía mi correspondencia a Chloe. Llevaba casi un año planeándolo en silencio, bajo mis narices. Llevé los papeles adentro con manos temblorosas. Me temblaban tanto los dedos que casi los dejé caer al porche. Cuando le pregunté a Chloe al respecto después, me restó importancia con una carcajada. Así es más fácil. No quieres lidiar con facturas, ¿verdad? Sus palabras eran empalagosas por fuera, pero el tono subyacente era amargo, condescendiente, despectivo, tajante. Esa noche, sin poder dormir, bajé al sótano. El sótano siempre había estado polvoriento, un lugar para cajas de adornos navideños y muebles viejos. Pero escondido en un rincón había un archivador que no había abierto en años. Algo me decía que mirara allí, como si la propia casa me instara a ver la verdad. Abrí el pesado cajón y el olor a papel viejo llenó el aire. El primer documento que vi fue un informe de tasación inmobiliaria,
sellado en rojo con la frase, maximizar el valor de reventa. Se me hizo un nudo en la garganta. Debajo había un formulario que casi me hace desmayar. Un documento de transferencia de propiedad ya cumplimentado con los datos de mi propiedad. Solo la línea de la firma estaba en blanco. Apreté los papeles contra mi pecho. El corazón me latía con fuerza. No fue un error. Era un plan. No solo estaba cambiando cortinas ni pintando paredes. Se disponía a borrarme legalmente en el papel. Tal como ya me había borrado en la práctica. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del condado para verificar. La mujer al teléfono revisó los registros y me dijo que ningún tasador oficial había visitado mi propiedad. Casi colgué el teléfono, porque apenas una semana antes, Chloe me había presentado a un hombre de traje, diciendo que estaba allí para tasar la casa. Entonces me di cuenta de que no era ningún empleado del condado. Él era parte de su plan. Creí haber visto lo peor. Pero la traición siempre encuentra la manera de hundirse más. Una tarde, mientras ayudaba a Carl a ordenar el estudio, me topé con el equipo fotográfico de Chloe aún en funcionamiento. En la pantalla había un borrador de video sin terminar. Se me heló la sangre al oír su voz. Esta es nuestra casa del lago de 1.5 millones de dólares. Oliver crecerá aquí, y no habrá nadie más que mi familia. Nuestra. Mi casa se había convertido en nuestra casa en su boca, pero no en la nuestra que me incluía. No, ya me había ido en su guión. Estaba ensayando un futuro sin mí, uno que pretendía publicar al mundo. Recordé con repentina claridad una llamada que había escuchado semanas atrás. Chloe había estado paseando por el porche, con voz baja pero cortante. Esta casa frente al lago será nuestra. No vivirá para siempre. En aquel momento me convencí de que había oído mal. Ahora sabía que no. Esa noche, las paredes de mi casa se sentían más cerca, como si me oprimieran. Apenas podía respirar, la traición era tan densa que parecía humo. Salí al porche a tomar aire, agarrándome a la barandilla con los nudillos blancos. Cuando mi vecina, la señora Jensen, pasó por allí. Disminuyó la velocidad, miró a su alrededor, se inclinó y susurró, «Ten cuidado, Selma». Vi a Chloe preguntando a los agentes sobre la venta de la casa. Algo trama. Su advertencia fue la confirmación definitiva de lo que ya sabía. Chloe estaba planeando quedarse con todo. Las rosas del porche se mecían suavemente con la brisa del lago, pero ya no me reconfortaban. Mi santuario se había convertido en un campo de batalla. Y yo, el legítimo dueño, estaba al borde de perder, no solo mi casa, sino mi propia identidad. Sabía que la casa ya no podía guardar sus secretos. Los documentos que encontré en el sótano me ardían como fuego en las manos. No podía ignorarlos. No pude quedarme callado. Así que pedí una cena familiar, un último intento de afrontar la verdad, bajo el mismo techo. Al entrar al comedor esa noche, se me cortó la respiración. Chloe ya estaba allí poniendo la mesa como si fuera la anfitriona de una gala. Los candelabros de plata brillaban sobre un mantel blanco inmaculado. La porcelana que había guardado para las fiestas relucía en cada puesto. Y en la cabecera de la mesa, en mi silla, había colocado una copa de cristal, como para coronarse reina de la casa. Levantó la vista cuando entré, su sonrisa era demasiado amplia. Pensé que esta noche merecía un toque de elegancia, dijo. De todos modos, tomé asiento, negándome a intimidarme. Carl entró momentos después con Oliver en brazos, con la mirada cansada, preparándose ya para el conflicto. Dejé la pila de papeles sobre la mesa. Aterrizaron con un golpe sordo, más fuerte que cualquier palabra. ¿Qué es esto?, preguntó Carl, frunciendo el ceño. Chloe respondió antes de que yo pudiera hablar. No es nada. Solo papeleo. He estado gestionando todo para mantener la casa en orden. Alguien tiene que hacerse responsable. Selma ya no es tan capaz como antes. Su voz era suave. Pero debajo, percibí el veneno. Me incliné hacia adelante, administrando la propiedad o preparándome para robarla. Los ojos de Chloe entrecerraron la sonrisa que se le escapó de los labios. Llevo viviendo aquí 7 años. He invertido en renovaciones y decisiones de diseño que han mejorado la propiedad. Eso me otorga derechos. ¿Conoces la ley de prescripción adquisitiva de Selma? Leí sobre ella.
Si alguien vive en un lugar el tiempo suficiente, se gana la copropiedad. Las palabras la golpearon como puñales. Ya no ocultaba sus intenciones. Ella los estaba recitando. Con audacia, ensayados. Carl se removió en su silla. Chloe, quizá este no sea el mejor momento. Ella lo interrumpió. No, Carl, este es exactamente el momento. Tu madre no puede administrar una propiedad de 1.5 millones de dólares sola. Se aferra al pasado. Yo pienso en el futuro de Oliver. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantener el equilibrio. Busqué entre la pila y saqué el formulario de transferencia, el que ya estaba lleno con los datos de mi propiedad. Lo levanté, el papel temblando a la luz de las velas. Carl abrió mucho los ojos. Su rostro palideció. ¿Qué es eso de la transferencia de AD?, pregunté en voz baja. Ya estaba preparado. Solo faltaba mi firma. Carl se giró hacia Chloe con la voz entrecortada. Dime que esto no es real. La máscara de Chloe se quebró. Su sonrisa se tornó más fría. Claro que es real. Lo hice por nosotros, Carl. Por Oliver. Podemos vender este lugar, comprar algo más grande y mejor. Ya no tenemos que sobrevivir. Este es mi hogar, susurré. Pero las palabras se sentían débiles, contra su seguridad. Carl se llevó las manos a la frente, murmurando, Dios mío, Chloe, ¿qué hiciste? Entonces, como una tormenta al estallar, Chloe se levantó de su asiento, apretando a Oliver contra su pecho. Su voz se alzó nítida como el cristal. No te atrevas a oponerte a mí. No te atrevas, Selma. Si llevas esto a juicio. Si siquiera piensas en demandarme, no volverás a ver a tu nieto. La habitación quedó en silencio. Su amenaza flotaba en el aire como el humo tras una explosión. Carl la miró horrorizado, como si viera a su esposa por primera vez. Usarías a nuestro hijo contra mi madre, susurró. Ella no respondió. Solo abrazó a Oliver con más fuerza, clavándose las uñas en la tela de su manta. Ese fue el momento en que la última ilusión se hizo añicos. La mujer que Carl había defendido, la mujer que yo había soportado, se rebeló por completo. Su ansia no era de familia ni de amor. Era por posesión, por control, por poder sobre una casa que nunca fue suya. Vi cómo Carl se hundía en sus hombros al comprender la verdad. El hombre que antes sonreía torpemente ante sus pullas, ahora la miraba como si fuera una extraña. Su silencio, por primera vez, ya no era consentimiento. Era dolor. Y en ese silencio, supe que la batalla por mi hogar ya no era solo mía. La noche. Después del enfrentamiento de la cena, me senté sola en el sótano de la cocina, mirando los pedazos rotos de la bandeja de mi madre que había guardado en una caja. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por la rabia. Era hora de dejar de aguantar. Cogí el teléfono y llamé a Hortense Lyle, una experimentada abogada inmobiliaria, en Lake Oswego. Hortense tenía una voz de acero envuelta en terciopelo. Después de explicarle todo, las facturas a nombre de Chloe, la orden de reenvío, la tasación falsa, la escritura sin firmar, hubo una pausa en la línea. Selma, dijo con firmeza. Tienes un caso. Pero escúchame, su larga estancia complica las cosas. 7 años bajo tu techo le dan un margen limitado para defender sus derechos de arrendamiento. Si dudas, podría alargar el proceso y dejarte sin blanca. Debes actuar con rapidez y con firmeza. Sentí que se me enderezaba la columna. Entonces actuaré. En 48 horas, Hortense redactó el aviso legal. Exigía que Chloe me devolviera todos los servicios públicos y la correspondencia en un plazo de 7 días. Que desalojara la casa en 30 días. Y me advertía de los cargos. Fraude de identidad. Fraude postal. E intento de robo de una propiedad de 1,5 millones de dólares. Cuando le entregaron los papeles, el rostro de Chloe palideció, pero sus ojos aún ardían de desafío. Esa noche, oí el rugido apagado de una discusión arriba. Carl la había confrontado. Me quedé en mi habitación, pero a través de las delgadas paredes, la verdad se derramó en la oscuridad. Chloe, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste archivar documentos a espaldas de mi madre? Su voz se quebró. Ella respondió, cortante como un cristal roto.
Porque estaba pensando en nosotros, Carl, ¿no lo entiendes? Podríamos haber vendido esta casa, comprado algo mejor, vivir la vida que merecemos. ¿Por qué deberíamos sobrevivir si estamos sentados sobre una mina de oro? Una mina de oro. Su voz tembló de asco. Esa casa es la vida de mi madre. Mi padre la construyó con ella. Querías borrarla por dinero. Hubo silencio entonces, su siseo bajo. No vivirá para siempre. Podríamos haberlo tenido todo si no fueras tan débil. Oí un portazo. Carl durmió abajo esa noche. Por la mañana, vino a verme con los ojos enrojecidos. Mamá, susurró. Lo siento. Ahora lo veo. No puedo dejar que use a Oliver como arma contra ti ni contra mí. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero asentí. Por primera vez en años, sentí que mi hijo realmente estaba a mi lado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tribunales y audiencias. Chloe luchó como un animal acorralado, pero las pruebas eran innegables. Las facturas, los documentos falsificados, el borrador del video. Donde ella llamaba a mi casa nuestra. Los jueces no ven con buenos ojos el fraude. Le ordenaron que se fuera de mi casa. La sentenciaron a 2 años de libertad condicional y a una multa cuantiosa. Solo le dieron visitas supervisadas con Oliver. Carl solicitó el divorcio. Luchó por la custodia y ganó. Al verlo sostener a Oliver fuera del juzgado, con la espalda firme, sentí que una parte de mi corazón sanaba. Pasaron 3 años. Carl compró una casa modesta a pocos kilómetros de allí. Cuando se alojaba allí con Oliver, pagaba alquiler. No porque se lo pidiera, sino porque quería que supiera que me respetaba. Reparaba cercas. Podaba las rosas. Nunca toqué nada en mi cocina sin pedir permiso. Recuperé la alegría. Los talleres del centro comunitario se hicieron más grandes. Y en verano, los trasladaba a mi porche. Enseñaba a mujeres y hombres a mezclar mantequilla en la masa, mientras las rosas enmarcaban el aire con dulzura. Oliver corría por el jardín siguiendo la brisa del lago, aprendiendo a amasar a mi lado con harina en las mejillas. Como lo había hecho su padre. La casa permaneció intacta. Mi testamento dejó claro que algún día pertenecería a Carl y a Oliver. No fue robado, ni falsificado, ni robado por avaricia, sino entregado con amor. En cuanto a Chloe, se volvió a casar con un inversor inmobiliario y se mudó a una mansión al otro lado de la ciudad. Su vida parecía lujosa por fuera. Pero cuando venía a sus visitas supervisadas, su sonrisa era tensa. Su mirada, amarga. El vínculo entre nosotros nunca se curó. Algunas heridas son demasiado profundas. Pero sobreviví. Mi casa sobrevivió. Mi dignidad sobrevivió. Esa noche, mientras estaba en mi cocina. Mi cocina. Le susurré a la habitación vacía como si hablara con mi esposo, a través del tiempo. Te apoderaste de mi cocina. Pero nunca te apoderarás de mi casa. Esto termina hoy. Y por primera vez en años, sentí que la casa volvía a ser mía. Al final, aprendí que el respeto importa más que la propiedad. Y el silencio solo alimenta a los codiciosos. Tuve que encontrar el coraje para defender lo que era mío, no solo por mí, sino por las generaciones venideras. Si alguna vez te has sentido marginado en tu propio hogar o en tu vida, recuerda que no eres impotente. Si esto te impacta, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias de resiliencia en primera persona. Cuéntame en los comentarios qué momento te dio escalofríos. Y si has presenciado traiciones o victorias como las mías, compártelas. Tus historias pueden ser la luz para alguien más.